4 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo y hermano Scott Rather está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias. Empecemos. Por favor, denle me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Y Scott, déjame empezar con lo que dijo Pete Hegseth en la sesión informativa de hoy. Esto fue lo que dijo. Me presento hoy ante ustedes con un mensaje inequívoco sobre la Operación Furia Épica. Estados Unidos está ganando de forma decisiva, devastadora y sin misericordia. ¿A quién crees que se dirige? ¿Les está hablando a la prensa, al Partido Demócrata? ¿Les habla a la gente en Estados Unidos? ¿Les habla a la gente de la región de Asia Occidental? ¿A quién va dirigido? Creo que se dirige a todo el mundo. Es un hombre que Theodore Roosevelt dijo una vez, habla suavemente, pero lleva un gran garrote. Pete Hegseth es un hombre que grita fuerte para dejar claro a todos que tenemos un gran garrote, pero ya sabes, tiene que recordarle a todos lo grandes, temibles e importantes que somos. Quizás no seamos tan grandes, tan temibles ni tan importantes como creemos. Así que creo que hay mucho farol para ocultar el hecho de que tenemos problemas con Irán, y él hace lo posible por distraer a la gente para que no indague demasiado en el hecho de que Irán tiene la iniciativa estratégica. Son los Estados Unidos los que están reevaluando sus planes cada 24 horas, no Irán, y es Pete Hegseth el que tiene que ponerse frente a la gente y hacer de animador. Scott, en apenas 2 días hemos visto un ataque iraní en la sede o, de alguna manera, en esas oficinas de la Agencia Central de Inteligencia en la región. ¿Y cómo ves esta estrategia por parte de Irán? Porque empezaron con esto. No es solo eso. También está el ataque con dron iraní contra un almacén de municiones estadounidense en Irak. ¿Y cómo ves la forma en que Irán no solo se dirige a Israel? Se están concentrando principalmente en la región, en los estados árabes, del Golfo Pérsico y alrededor de Irán. ¿Cuál es su estrategia? Creo que la estrategia de Irán es expulsar permanentemente a Estados Unidos de Oriente Medio. Están atacando instalaciones militares, instalaciones diplomáticas, instalaciones de inteligencia, y están atacando a las naciones que albergan a Estados Unidos. Creo que Irán está preparando las condiciones para un conflicto eventual. Dejarán de atacar cuando esas naciones expulsen a Estados Unidos de su territorio. Hoy hablé con Laith Marouf, que está en Beirut. Dijo que Hezbollah está atacando a Israel y sienten que no existe un sistema de defensa antiaérea. Todo lo que lanzan llega a Israel sin problemas. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Y cómo ves ahora mismo los interceptores en Israel? Bueno, lo que estamos viendo ahora es una continuación de la guerra de 12 días. Sabemos que al final de la guerra de 12 días ni Israel ni Estados Unidos, ni ambos juntos, tenían una solución para la amenaza de misiles balísticos iraníes. Y eso se ha visto hoy. Los iraníes lanzan ataques que penetran las defensas e infligen daños graves en Irán. Israel. Ahora vemos a Hezbollah participando en este conflicto. No conozco los detalles del armamento que está usando Hezbollah, ni cuán sofisticados son. Es muy difícil hacer una evaluación, salvo señalar que los cohetes de Hezbollah están impactando en suelo israelí, lo que implica que los israelíes no pueden defenderse de forma eficaz frente a la amenaza de Hezbollah. No puedo esperar a ver qué pasa cuando Ansarallah entre en la refriega y empiece a lanzar sus misiles y drones. Creo que estamos ante un conflicto en el que las suposiciones sobre la eficacia de la defensa antiaérea han resultado equivocadas. Y esto va a requerir un reajuste continuo de los planes de guerra por parte de Israel, de Estados Unidos y de sus aliados árabes del Golfo.
Irán, en cambio, simplemente sigue haciendo lo suyo. Una acción preplanificada de presión de amplio espectro sobre Israel, Estados Unidos y la región árabe del Golfo. Los dos sistemas de defensa de área terminal de alta altitud, según lo que dicen los iraníes, fueron destruidos, y Estados Unidos está trayendo el sistema de defensa desde Corea del Sur. ¿Y son estos nuevos o necesitan? Porque no se trata solo del sistema de defensa aérea, también hay que contar con los interceptores operativos. ¿Cómo ves la idea de traer todo lo que tienen en Corea del Sur y en otros países a la región para defender a Israel? Cuando todo el mundo sabe que el enfoque de Estados Unidos es defender a Israel, no a esos estados árabes que están sufriendo y recibiendo impactos de misiles iraníes. Bueno, no son solo los estados árabes del Golfo los que están entendiendo que ocupan un papel secundario frente a Israel. Creo que Ucrania también se está dando cuenta. Y también creo que Corea del Sur, Japón y Taiwán se están dando cuenta. Estados Unidos promulgó una postura geopolítica a través de la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional que se publicó en noviembre. En ella se hablaba de lograr una superioridad militar convencional frente a China en el Pacífico como concepto fundamental para definir cómo nos vamos a relacionar con el mundo. No puedes tener mucha superioridad cuando una de las amenazas conocidas de China y las de Corea del Norte son misiles balísticos, y el sistema más eficaz que tiene Estados Unidos para contrarrestar misiles balísticos en el teatro de operaciones es el sistema de defensa de área terminal de gran altitud. Y ahora el sistema de defensa de área terminal de gran altitud, desplegado en Corea del Sur, está siendo retirado de Corea del Sur. ¿Qué les dice eso a los surcoreanos, especialmente después de Estados Unidos dedicó tanto tiempo a forjar esta nueva alianza tripartita entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que incorpora elementos relacionados con la guerra nuclear, por ejemplo, la planificación nuclear conjunta? Así que Japón y Corea del Sur han dado ese peligroso paso hacia una confrontación nuclear con Corea del Norte, asumiendo que Estados Unidos los respaldaría. Supongo que ya no se puede asumir eso. Ahora sabemos que Estados Unidos traicionaría a cualquiera por Israel. Y como estadounidense, quiero decir, no siempre, pero últimamente, sobre todo desde el 7 de octubre, he sido muy crítico con Israel y he señalado a Israel como una amenaza. Pero, ya sabes, siempre dejé abierta la posibilidad de que fuera solo cosa de Netanyahu. Si cambiabas al gobierno en Israel, quizá podías cambiar la trayectoria. Y cada vez más llego a la conclusión de que no es solo Netanyahu, que es Israel en su totalidad, que el Estado de Israel es, colectivamente, la amenaza más peligrosa para la paz y la seguridad en el mundo hoy. Ojalá los estados árabes del Golfo lleguen a reconocerlo, que Estados Unidos les ha vendido una mentira, que todo ese acuerdo Abrams nunca se trató de una relación económica mutuamente beneficiosa, sino de la completa subordinación de los estados árabes del Golfo a Israel. Y Estados Unidos no está allí para proteger a los estados árabes del Golfo. Estados Unidos está allí para proteger a Israel de los estados árabes del Golfo. Y ahora que Irán ha expuesto básicamente esta mentira, es imperativo que los estados árabes del Golfo actúen en consecuencia. Y creo que esto forma parte de la estrategia iraní, destruyendo la infraestructura militar estadounidense. Para que Estados Unidos regrese, tendrá que reconstruir esa infraestructura, y eso requerirá una inversión significativa por parte de los estados anfitriones árabes del Golfo. Y ojalá los estados anfitriones del Golfo digan, no tenemos interés en reconstruir, quédense fuera, váyanse y no vuelvan. Y ahora que la Agencia Central de Inteligencia está retirando sus activos de la región, a ellos tampoco se les debería permitir volver. Y, ya sabes, esto es solo un hecho, Oriente Medio ha sido infectado por un cáncer. Esa es la postura estadounidense-israelí, y ese cáncer debe ser extirpado. Y creo que eso es lo que Irán está en proceso de hacer. Y aunque amo a mi país y todo eso, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y ahora mismo Estados Unidos está facilitando el genocidio que Israel cometió contra los palestinos, facilitó la masacre de civiles libaneses mediante el bombardeo de Beirut y ahora está facilitando un ataque de tipo genocida contra Irán por parte del Estado Islámico, por parte de Israel. Miren lo que Israel está haciendo a Teherán.
Están en proceso de convertir Teherán en Gaza. Y están orgullosos de ello. Se jactan de ello. Así que ahora hemos visto el mal. Sabemos cómo es el mal. Y es hora de que el mundo trabaje colectivamente para erradicar ese mal. Y para debilitar a Israel, hay que lograr que Estados Unidos elimine su postura agresiva, tanto geopolítica como militar, en Oriente Medio. No se trata solo de los demócratas. Hay republicanos que están saliendo a hablar y tratando de argumentar en contra de Donald Trump y de lo que está haciendo. Esto dijo Marjorie Taylor Greene en el programa de Megyn Kelly. Trump ha dicho repetidamente ante cámaras y en entrevistas que no cree que vaya al cielo. Bueno, quiero hacer una pregunta seria. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cuál es su estado mental? Si no piensa que va a ir al cielo y es un hombre en el ocaso en el cuarto periodo, cerca del final de su vida, ¿cómo nos afecta eso al resto de nosotros cuando tenemos a un presidente de los Estados Unidos que no cree y está convencido de que no va al cielo? ¿Qué significa eso para su toma de decisiones? Hoy ya le dijo al New York Post que no le importan las encuestas. No le importan lo que piensa el pueblo estadounidense. Y puede que ponga tropas sobre el terreno. Pasó de decir, esto será una guerra de unos días, a ahora, quizás sean 4 semanas o más. Quiero decir, ¿qué le está pasando al hombre que yo apoyé, que usted apoyó, al hombre que denunció lo ocurrido en Irak, al que dijo, no más guerras en el extranjero, no más cambios de régimen, y lo prometió en la campaña? J.D. Vance lo prometió. Tulsi Gabbard lo prometió. Todos lo prometieron. Y llevamos un año, y estamos en otra maldita guerra, y tenemos tropas estadounidenses muriendo. Creo que ya es hora de que Estados Unidos le arranque la tirita a esto y tengamos una conversación seria sobre qué diablos le está pasando a este país, para quién demonios se toman estas decisiones y quién las está tomando. Creo que mucha gente habla así y está enfadada con Donald Trump, y sé que usted estuvo en la misma campaña. Usted pensaba que Donald Trump podría traer algún tipo de cambio a la política exterior de los Estados Unidos. ¿Y cuál es su respuesta a la pregunta que estaba haciendo Marjorie Taylor Greene? Bueno, sabemos lo que está pasando. Donald Trump ha vendido por completo los intereses de los Estados Unidos al Estado de Israel. 100%. Es Benjamin Netanyahu quien está dando las órdenes. Qué influencia tenga o no sobre Donald Trump es irrelevante a estas alturas. Solo tenemos que lidiar con las ramificaciones de esto. Pero esto no debería sorprender a nadie. Incluso durante la campaña vimos hasta qué punto Donald Trump se subordinó servilmente al sector pro-israelí. Recibir todo ese dinero de Miriam Adelson debió ser una señal de alarma para todos. Luego nombrar a sionistas descarados en todo su gabinete y en puestos de poder. Vimos que cuando Tulsi Gabbard intentó nombrar como su adjunto a alguien que cuestionaba el predominio de Israel, lo removieron. No se les permitió. No se puede cuestionar a Israel. No puedes insinuar que haya un problema con Israel. Tienes que estar completamente subordinado a Israel. Y ese es el problema. Lo digo como estadounidense. La amenaza número 1 para la seguridad nacional de los Estados Unidos es el Estado de Israel, sin rodeos. Y tenemos que eliminarlo. Marjorie Taylor Greene tiene que empezar a llamar a las cosas por su nombre. No es antisemita señalar amenazas. No estamos condenando la fe judía. Estamos condenando a esta perversa entidad sionista que ha asumido un título bíblico para corromper a los Estados Unidos, corromper la democracia, corromper la región y corromper al mundo. Israel no aporta nada positivo. Israel es un parásito para la comunidad internacional. Existe para chupar la savia vital del mundo únicamente en beneficio propio. Y hasta que lo llamemos por su nombre, si seguimos fingiendo que Israel tiene legitimidad hoy en el mundo, solo permitimos que esta actividad continúe, porque en el momento en que legitimas al Estado de Israel, legitimas a su gobierno, legitimas estos programas. Si Israel es legítimo, su gobierno lo es también, y por tanto, hay un límite al enfado y la indignación que podemos tener por el reclutamiento de Jonathan Pollard, un analista naval estadounidense que traicionó a su país de la peor manera. Él entregó
volúmenes sobre, ya sabes, la recolección de señales de Estados Unidos. Nos costó miles de millones reunir esa información. Mucho de ello era sobre asuntos muy sensibles, incluidas las instalaciones nucleares de Estados Unidos y la forma en que obtenemos esos datos. Parte se consiguió por medios encubiertos que no solo ponen en riesgo capacidades, sino también a personas, poniendo en peligro la vida de valientes que trabajaban por su nación. Jonathan Pollard vendió eso a Israel. Luego Israel a su vez lo vendió para sacar judíos de la antigua Unión Soviética. Así que, ya sabes, la idea de que lo hizo por Israel es simplemente absurda. Lo hacía, ya sabes, como parte de un movimiento global. Un proyecto sionista que perjudica no solo la seguridad de Estados Unidos, sino la paz y la seguridad mundial. Hay que denunciarlo. Si no lo denuncian hoy, ¡qué vergüenza! Porque sabemos lo que está pasando. Simplemente no se nos permite decirlo. Pero ya es hora de decirlo claramente. Y eso incluye señalar a los estados árabes del Golfo. ¿Cuándo se darán cuenta las poblaciones de los estados árabes del Golfo de que sus monarquías los han traicionado en favor del Estado de Israel y se han subordinado por completo a su voluntad? Dios mío, el pueblo palestino está siendo víctima de un genocidio y los estados árabes del Golfo permanecen en silencio. Ahora sabemos por qué. Son cómplices activos del gobierno de Israel y de la ejecución de este genocidio. Y ahora están trasladando ese comportamiento genocida a otras poblaciones árabes, en Líbano y también al pueblo de Irán. Tenemos que denunciarlo. Y si no pueden denunciarlo, entonces deben ser depuestos. Así que sí, estoy animando activamente a las poblaciones de las monarquías árabes del Golfo a levantarse y quitar del poder a sus regímenes corruptos porque no les están sirviendo. Los han abandonado, igual que Estados Unidos los ha abandonado. Tal vez se den cuenta, mientras piden más interceptores, de que no se los damos porque se los entregamos o bien a nuestras fuerzas que protegen a Israel o directamente a Israel. Que todas las promesas que hicimos en las últimas décadas de que somos el escudo de seguridad se remontan a la doctrina Carter de 1979. Somos el escudo que los protegerá. No vamos a protegerlos, los estamos abandonando. Y cuando todo haya terminado, vamos a querer que mantengan sus puertas abiertas para poder volver y reimponer nuestra presencia. No se puede permitir que eso suceda. Pero, ya sabes, ojalá que la gente se levante. Vemos en Bahrein indicios de cambio de régimen, ya que la mayoría chiita no solo empieza a enfrentarse a la corrupta familia al-Khalifa, sino también a las fuerzas de seguridad del Golfo, lideradas por Arabia Saudita, que vienen a mantener a al-Khalifa en el poder. Si Bahrein se convierte en un estado revolucionario, mira lo que pasa en el este de Arabia Saudita, donde las poblaciones chiitas mayoritarias están. Arabia desviará fuerzas para lidiar con eso. Fíjate en lo que hace Ansar Allah. Les ha estado dando paliza a Arabia Saudita durante años y también a los Emiratos Árabes Unidos, y si les quitas las ataduras y dejas que Ansar Allah actúe sin control, destruirán la infraestructura energética de ambos países y reocuparán físicamente territorios que actualmente se consideran territorio saudí, pero históricamente son territorio yemení, y lo reconquistarán. Y ojalá veamos a Ansar Allah marchando por las calles de Riad para derribar a la familia al-Saud y arrastrarlos, igual que se arrastró a la familia hashimita por las calles de Bagdad cuando los baasistas se alzaron y los quitaron del poder. Necesitamos este tipo de purga en el Medio Oriente. Estas monarquías corruptas han gobernado durante demasiado tiempo. Son simplemente un residuo del antiguo colonialismo británico. Y luego Estados Unidos se hizo cargo, guiando su continuación neocolonial. Y han traicionado a su pueblo. Estas personas no representan nada. No son muy religiosos porque en cuanto salen de sus países se suben a un avión. Cuando salen del espacio aéreo aparece el alcohol. Las mujeres se visten al estilo occidental. Van a París, van a Londres, y se comportan de forma ostentosa, lo cual está bien si eres alguien en Occidente que ha adoptado ese estilo de vida. Pero si finges ser piadoso, temeroso de Dios, y haces de eso la piedra angular de la imagen que proyectas en tu país, solo para descubrir que cuando viajas te comportas de otra manera. Eres un hipócrita, y esta es la realidad de los estados del Golfo Árabe. Es 100% hipocresía, todo el tiempo, y esa hipocresía les ha vuelto en contra.
¿Qué tan poderosos son militarmente si deciden alinearse con los Estados Unidos? Porque mucha gente en el Golfo Pérsico está diciendo, nos enojamos, vamos a... Ojalá se enojen, de verdad. Ojalá pisen fuerte y se pongan morados de rabia. Arabia Saudita ha estado intentando derrotar a Ansar Allah desde 2014 y no lo han conseguido. Ansar Allah. Los Emiratos Árabes Unidos se unieron a Arabia Saudita para intentar derrotar a Ansar Allah desde 2015. Quizás. No lo han logrado. No pueden hacerlo. En los Emiratos Árabes Unidos, su fuerza militar está compuesta en un 85% por mercenarios. Así que, ¿qué más da? ¿Me vas a decir que un Emiratos Árabes Unidos va a plantarse por Pakistán? Pakistán, principalmente. Vienen de Pakistán, India, Bangladesh y otros países. La cuestión es que no son ciudadanos emiratíes. Los ciudadanos emiratíes están gordos, pálidos, con manos y piel suaves, afeminados, porque no saben pelear, porque no quieren pelear, dejan que otros peleen por ellos. Quiero decir, encuentras un par de príncipes consentidos porque llevan ese estilo de vida. Van al gimnasio, corren y tienen rasgos tallados, pero ponlos en un ring frente al chico del Bronx. Y lo vamos a dejar hecho polvo, porque el chico del Bronx soporta golpes, ha estado recibiendo golpes toda su vida. Pero estos emiratíes suaves no aguantan un golpe porque cada vez que alguien los amenaza chasquean los dedos y sus guardaespaldas pakistaníes vienen y le dan una paliza a la gente. Esa es la realidad total de estos árabes del Golfo. No hay ni uno solo que mida en ningún nivel de hombría. Se esconden detrás del dinero, dinero, dinero. Lo compran todo. Se lo dije al mayor general Matt Caulfield en agosto, creo, de 1990. Me llamaron, me estaban sacando de la escuela de guerra anfibia para enviarme a una célula especial de planificación que estaba formando el mando del cuerpo de marines para planear opciones de guerra anfibia. Y Matt Caulfield quería saber, porque yo era un capitán entrando en un grupo de coroneles, y me recomendaron algunas personas. Y él dijo, tengo que averiguar por qué recomiendan a un capitán. Ya sabes, ¿qué demonios puede saber un capitán? Y empezó a interrogarme. Y al final le dije, Señor, nosotros. Él dijo, ¿en qué crees? Yo dije, estamos luchando contra los árabes equivocados. Los iraquíes son trabajadores. Quiero decir, cuando quieres cavar una zanja en Irak, los iraquíes cavan la zanja. Si quieres que algo se haga, los iraquíes lo hacen. Vas a Kuwait y los subcontratan, porque son gente gorda, obesa, rica y pervertida. Estamos luchando contra los árabes equivocados. Deberíamos estar luchando contra los kuwaitíes. Estamos luchando contra los saudíes. Y él dijo, ¿por qué querría tenerte en este proyecto? Yo dije, bueno, usted me hizo una pregunta y yo le di la respuesta. Pero si me ordenan planear una operación militar, la planearé. Ese es mi trabajo, ese es mi deber. Pero mi deber no es decirte lo que quieres oír. Mi deber es responder honestamente y con precisión a la pregunta que me hagas. Así que planeé una guerra contra Irak, sabiendo todo el tiempo que estábamos peleando contra los árabes equivocados, porque los iraquíes son mucho más hombres que cualquier estado árabe del Golfo lo será jamás. Los estados árabes del Golfo no pueden luchar, no saben cómo luchar y no lucharán. Los subcontratan. Estaba en un hotel en Riad antes de que empezara la guerra. Allí comíamos, trabajábamos en el búnker del edificio del Ministerio de Defensa, así que cruzábamos la calle y había un hotel, creo que un Sheraton, con un buen buffet. Íbamos allí y los saudíes pagaban todo porque tenían mucho dinero. Así que estábamos sentados y yo acababa de pasar el día revisando listas de objetivos y todo lo relacionado con el conflicto que íbamos a librar para liberar Kuwait de la ocupación iraquí. En ese mismo buffet había un grupo de príncipes kuwaitíes que habían huido de la ciudad de Kuwait y se refugiaban en Arabia Saudita. Los oímos. Estaban sentados hablando con sus anfitriones saudíes y decían, ya sabes, estos estadounidenses son nuestros mercenarios. Y el teniente coronel con el que estaba básicamente me ordenó salir de la sala porque vio que me iba a levantar. Iba a ir allí y a darle una paliza a ese cuatí, a dejarlo hecho trizas. No soy mercenario de nadie. Solo acato las órdenes de mi cadena de mando legítima. Fue profundamente insultante. Pero el problema es que esa es su mentalidad, y así ven todo. No consideran a nadie su igual. No ven a nadie como un socio. Eres un sirviente a sueldo. Cuando sacan la cartera y empiezan a poner dinero sobre la mesa, y tú aceptas ese dinero, creen que te poseen. Y, de hecho, lo logran. Pero ahora descubren que los han estado usando todo el tiempo, que los hemos dejado sentarse allí, y que nos invitan a almuerzos gratis,
a habitaciones de hotel gratuitas y demás, y que compran nuestros productos. Pero al final del día, lo único para lo que sirven es facilitar el deseo de sus amos israelíes de promover un gran Israel. ¿Qué crees que son los acuerdos Abrams? No se trata, ya sabes, de empoderamiento colectivo mediante el desarrollo económico. No se trata de relaciones mutuamente beneficiosas. Se trata de que los árabes se subordinan a un gran Israel. Eso es todo. Eso es lo que han hecho. Es lo que estos perversos, gordos, pálidos, afeminados, que no son hombres, gobernantes de estas naciones han hecho. Y voy a decir que estoy cansado. Tenemos que empezar a denunciarlo. No puedes resolver un problema a menos que lo definas. Entonces, si seguimos fingiendo que Arabia Saudita es una potencia militar cuando no lo es, Ansarallah puede derrotar a los Saud, y rezo para que lo hagan. Si Ansarallah está escuchando esto, marchen sobre Riad. Háganlo. Háganlo. Desháganse de esta ridícula familia al-Saud que solo llegó al poder porque un montón de wahabíes corrían en camellos e intimidaron a otras tribus beduinas en los años 20 y 30. Eso es todo. No hay legitimidad aquí. No hay un mandato de Dios. Simplemente resulta que son una tribu cuyos jinetes de camellos eran mejores que los de los demás. Lo mismo ocurre con los demás. En los Emiratos, los británicos los instalaron. Los británicos instalaron a todos. Es un legado colonial. No hay legitimidad. No tienen el mandato del pueblo. No hay democracia. Y luego tuvieron suerte porque resultó que estaban sentados sobre grandes reservas de petróleo y gas que ahora los han hecho más ricos de lo que podían imaginar. El dinero no da legitimidad, solo los enriquece. La legitimidad tiene que venir de representar algo. Ellos no representan la democracia, ni la libertad, ni la justicia, solo son ricos, y creen que pueden sentarse ahí y aprovechar su control sobre los Estados Unidos para controlar a Irán. Resultó que eran los Estados Unidos controlándolos, usándolos en nombre de Israel, y esa verdad ha salido a la luz. Irán la ha expuesto a plena luz del día. Este es uno de los mayores regalos que Irán ha dado a la región y al mundo al llevar todo a un punto crítico. El mundo ahora podrá ver qué tipo de país es Irán. Verá el apoyo que el pueblo iraní brinda a su país. También verán que Estados Unidos ha estado utilizando a los estados árabes del Golfo en nombre de Israel durante décadas. Y verán cuáles son los planes reales de Israel. Que Israel no es más que un estado genocida envuelto en un pequeño trozo de territorio con referencias bíblicas sin sentido. Quiero decir, tira la Biblia, ¿y qué te queda? Nada. Así que la Biblia es lo que estos sionistas están abusando para fingir que tienen legitimidad, que son el pueblo elegido por Dios, que de algún modo el Israel de hoy forma parte de un legado de 3000 años. Esto es lo que por supuesto creen los sionistas cristianos, Cruz y otros. Shh. Y estamos exponiendo la perversión de su pensamiento, la ilegitimidad de sus ideas. Así que, en muchos sentidos, esta guerra es un momento clarificador, es un momento trágico, y ojalá esto no hubiera ocurrido. Pero ahora que está aquí, más vale que aceptemos todas las ramificaciones y lo llamemos por su nombre. No es momento de contenerse, no es momento para seguir ocultando la verdad. Es hora de ser brutalmente honestos con todo. Si estás ahí y quieres estar a favor de Israel, dilo. Reconócelo, sé honesto al respecto, sé sincero, porque la gente está cansada de las mentiras, están cansados de las mentiras. Es hora de que tengamos la verdad. Y si Estados Unidos realmente quiere ser una nación que ha renunciado a su condición de república constitucional, que quiere operar como nada más que un rebaño sometido a un culto a la personalidad que sirve a los intereses del gran Israel, está bien, solo sean honestos al respecto. Se acerca una elección. Díganle al pueblo estadounidense que eso es por lo que están votando. Cuando voten por mí, Donald Trump, o por mi partido, están votando por el gran Israel. No lo estamos ocultando. Está ahí. Estamos votando por el gran Israel y no por la Constitución. Están votando para empoderarme a mí y para fortalecer un culto a la personalidad. Seguiré renombrando edificios con mi nombre. Seguiré colgando pancartas con mi rostro. Seguiré asegurándome de que todo gire en torno a mí, Donald Trump. Sí, como estadounidense, ¿no puedes ver lo que está pasando? ¿Qué otro presidente en ejercicio ha actuado con esta soberbia y arrogancia narcisista? Ninguno. Estados Unidos está infectado por una enfermedad que está destruyendo lo que somos. Y lo que estamos haciendo en el mundo hoy solo facilita la caída de nuestra nación. Necesitamos reajustarnos.
Tenemos que entender que no somos la única superpotencia restante, que el mundo no está condicionado a continuar la hegemonía estadounidense. Eso no quiere decir que Estados Unidos deje de existir. Solo tenemos que ajustarnos al tamaño apropiado, el que nos corresponde como nación de 340 millones de personas con los recursos naturales que tenemos. Pero eso significa que tenemos que aprender a vivir, ya sabes, como iguales con Rusia, con China, con India y con otros. Pero no podemos vivir como iguales. Somos la gente más arrogante del planeta, salvo los israelíes, y nos hemos subordinado a los israelíes. Así que ahí lo tienes. Scott, hoy le preguntaron a Pete Hegseth si iba a poner tropas sobre el terreno en Irán, y no respondieron la pregunta. Dijeron que no la iban a contestar. Y esta es una de las principales preguntas que tiene ahora nuestra audiencia. Quieren saber cuál es su interpretación de eso. Otro punto es que hay muchos rumores. Se habla de traer al grupo sirio del Estado Islámico y a los kurdos para desplegarlos sobre el terreno. ¿Cuál es su lectura de este tipo de rumores y de la idea de que podrían desplegar tropas en el terreno? No parece que la administración de Donald Trump esté dispuesta a hacer eso. Bueno, recuerden que les dije que me sacaron de la Escuela de Guerra Anfibia para integrarme a un equipo de planificación del mando del Cuerpo de Marines y planear operaciones anfibias. Esto fue en septiembre de 1990. Estados Unidos estaba en pleno proceso de mover más de 700,000 soldados a la región para librar una guerra con Irak, incluyendo cientos de miles de tropas de combate terrestre, el equivalente a muchas divisiones. En aquella época estábamos preparados para eso, porque primero, teníamos un montón de fuerzas en Europa. Íbamos a tomar un cuerpo entero y trasladarlo al Medio Oriente. El Cuerpo de Marines tenía equipos embarcados en buques, equipo equivalente a brigadas, sumando algo más que el equivalente a una división. Podíamos llevar esos buques, descargarlos en puertos y luego volar a los marines. Se unirían al equipo y podríamos avanzar. Esto fue durante la Guerra Fría, cuando estábamos preparados para mover cientos de miles de tropas en cualquier momento. De hecho, toda la opción de refuerzo de Alemania se basaba en la idea de que tendríamos 300,000 soldados en la Alemania occidental, y en 10 días podríamos reforzarlos con 250,000 soldados. Así que estábamos preparados para mover 250,000 tropas en 10 días. Hoy, si queremos enviar una brigada pesada a Europa, como parte del refuerzo rotatorio de fuerzas, se necesita un aviso con 6 meses de antelación para tener esa unidad lista para moverse. Así que, tienen que hacer un montón de cosas para estar listos para desplegarse. Luego, tienen que cargar su material en trenes, llevarlo a los buques y embarcarlo, hacer navegar los buques por el mar y descargarlo. Y eso, en un puerto amigo. Están descargando en el puerto de Hamburgo. Ahora, imagine si llevamos esa misma brigada a Irán. Bueno, les va a tomar 6 meses ponerse en marcha. Si quieren acelerar, buena suerte, porque no están listos. Pero cuando suben a sus buques y empiezan a moverse, ¿en qué puerto van a descargar? Porque recuerden, tenemos que ir a Irán. Con Irak, pudimos descargar en Kuwait y Arabia Saudita, y luego mover y concentrar nuestras fuerzas a lo largo de la línea de contacto y llevar a cabo una guerra terrestre. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a desembarcar en Arabia Saudita? ¿Están los saudíes dispuestos a que cientos de miles de estadounidenses desembarquen en las provincias occidentales, cerca de la Meca y Medina? Y luego, ¿cómo los trasladamos y los posicionamos en Kuwait? Porque ya no podemos llevarlos a Kuwait. El estrecho de Hormuz está cerrado. Los buques serán hundidos al entrar. Cuando empecemos a descargar, los misiles iraníes empezarán a bombardear el puerto, haciendo estallar los barcos, matando a las tropas y destruyendo la logística. Así que no podemos hacer eso. No podemos transportarlos por aire, porque todos los aeródromos estarían bajo ataque. Y luego, una vez que los bajemos del avión, ¿dónde los ponemos? ¿En un campamento gigante que diga, háganme explotar? No. Entonces, tenemos 2 opciones. Podemos desembarcar en el oeste de Arabia Saudita o entrar en Jordania pasando por Israel, concentrar fuerzas allí y luego avanzar por Irak. Logísticamente, sería una pesadilla, pero podemos hacerlo. Avanzar hasta la frontera entre Irak e Irán, donde tendríamos que cruzar. ¿Has mirado un mapa de Irán? ¿Has visto las cordilleras que separan Irán e Irak, por ejemplo de Teherán, el centro del poder, o de cualquier otra zona? No es una llanura plana por la que podamos atravesar, como en Alemania. Atravesaríamos terreno montañoso en el que los iraníes llevan décadas preparándose para recibirnos, destruirnos y aniquilarnos. Así que esa es una opción. Nos llevaría de 9 meses a más de año y medio reunir las fuerzas capaces de llevar a cabo esa operación. O podríamos pedirle al Cuerpo de Marines que haga la toma de un puerto.
Antes, nos entrenábamos para eso. En 1985, participé en la redacción del plan para la toma de Chabahar y Bandar Abbas. Conozco íntimamente la inteligencia de entonces, lo que habría que hacer y cómo mover las fuerzas. Pero entonces el cuerpo de marines estaba preparado para ello. Hoy no estamos preparados para eso. ¿Cómo hacemos? En el asalto inicial tendríamos que emplear al menos 3 brigadas. ¿Cómo embarcamos 3 brigadas en los buques? No creo que ya podamos. Pero si pudiéramos, ¿cómo acercarlas a la costa iraní sin que nos hundan? Este es un problema que el general Berger vio cuando asumió el mando hace un par de años. Dijo, no podemos cumplir nuestra misión, porque estamos ligados a operaciones anfibias al estilo antiguo que embarcan a 1000 marines en un gran buque. Y para desembarcar a esos marines hay que acercar el buque a la costa. Y entonces lo hunden. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con todo respeto hacia Pete Hegseth, simplemente no sabe de lo que habla. Es decir, son tonterías. Una locura. Pasamos a, digamos, el plan B. Paramilitares de la Agencia Central de Inteligencia se unirían a las operaciones especiales y las fuerzas especiales trabajarían con fuerzas locales para crear grupos proxy, milicias o movimientos de resistencia. Sabemos que existen algunos. Tenemos al Ejército de Liberación Baluchi operando desde Pakistán. La Agencia Central de Inteligencia tiene una larga historia de colaboración con ellos. Tenemos a los kurdos. Hemos trabajado con los kurdos desde siempre. Tenemos azeríes que podrían entrar, como los Alor. Creo que conoces al pueblo Alor, que está en la zona kurda pero separado de los kurdos. Tenemos a los árabes Afaz. Tenemos a la organización Mojahedin Jalej. Siempre está ahí. Aunque no creo que el pueblo iraní se levante y se una en torno a MK, sí son muy hábiles para ser utilizados para inutilizar, volar y destruir cosas. Y están los monárquicos que siempre pueden alzar una bandera, gritarle a Khamenei y luego huir. Así que ahora, al parecer, se ha tomado la decisión de armar a los kurdos. No lo sé. ¿Conoces la historia kurda? Nunca es buena idea armar a los kurdos porque siempre ocurren 2 cosas. Los kurdos pierden y luego son traicionados y abandonados. Pero la otra cosa es que, sí, podemos entrar en el norte de Irak y movilizar a los kurdos allí. ¿Qué va a hacer Turquía? ¿Se va a quedar ahí diciendo, qué buena idea? ¿Por qué no enardeces a los kurdos, haciéndoles creer que habrá un Kurdistán libre e independiente, como si eso no se volviera contra Turquía? No es que tengamos un territorio considerable que los kurdos también hayan ganado. Por eso Turquía ha intervenido con tanta dureza, tanto en el norte de Irak como en Siria, para aplastar cualquier idea de un Kurdistán libre e independiente. Así que Turquía no va a permitir que Estados Unidos arme a 10.000 o 20.000 kurdos y diga, marchen y tomen el control. Eso simplemente no va a pasar. Mientras tanto, creo que los iraníes ya están encima de esto y ya lanzan ataques preventivos en Suleimaniyah y otras zonas, desarticulando a esos grupos kurdos cuando se están organizando. Pero, una vez más, a los kurdos les va a tocar la peor parte. No me gustaría ser kurdo, los van a usar, maltratar y masacrar otra vez. Básicamente no tenemos opciones. Ninguna, si la Agencia Central de Inteligencia, Hegseth y los demás se hubieran sentado con expertos de verdad y hubieran organizado un panel, lo habrían sabido desde el principio, y se sentaron con verdaderos expertos sobre Irán. Es gracioso. Algunos de los principales asesores son tipos que sirvieron en la Fuerza de Tarea 17, o el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, Delta Force. Estos tipos son buenos, tienen músculos enormes, tienen tatuajes, son muy buenos saltando de helicópteros, entrando a toda prisa en edificios y matando gente. Pues bien, que así sea. Hurra, Delta. Pero se suponía que debían llevar a cabo esta guerra encubierta contra la fuerza Quds Qasem Soleimani en Irak y todo eso. Así que tienes a esos brutos de cuello grueso, algunos de los cuales ya sabes son lo bastante listos como para haber aprendido persa. Con Pomoa y estuvieron involucrados en una campaña que al final perdieron, pero ahora son los que se hacen pasar por expertos regionales y dan consejos. Son esas personas las que dicen que el pueblo iraní quiere derrocar al régimen, que lo odian. O sea, tenemos a los perdedores de Delta Force, tipos que no han ganado una guerra con una gran derrota estampada en la frente. Probablemente les dieron una paliza en Afganistán, que vinieron y les dieron una paliza en el sur de Irak. Y luego se fueron a casa y empezaron a pensar en su relevancia en el mundo. Así que empezaron a presentarse como expertos regionales, expertos en la materia, que es un término que les gusta usar, y simplemente son ignorantes.
Si han estado en Irán, es porque aterrizaron una noche para infiltrar o extraer a alguien, o plantar un dispositivo o hacer algo así. Pero no han paseado por las calles de Teherán hablando con la gente. No han ido a Kashan. No han ido a ninguno de los lugares donde se producían explosiones. No fueron a Manab. Desde luego no se reunieron con las familias de los niños de las escuelas que fueron masacrados por las bombas. Estas personas no saben nada, nada sobre Irán, nada sobre Irán. Y sin embargo son los que dicen, no, todo lo que tenemos que hacer es matar a Ali Khamenei y el sistema se viene abajo. Pero si hubieran hablado con expertos de verdad, habrían sabido que matar a Ali Khamenei solo fortalecería al sistema, que le saldría el tiro por la culata. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo conseguimos, o sea, presidente Trump, felicidades, buen trabajo, hombre, porque hiciste lo que querías hacer. Ustedes querían que el pueblo iraní se levantara y se encargara del asunto por su cuenta. Y lo han hecho. Se han levantado. Dijeron, apoyamos al gobierno, apoyamos al mártir Ali Khamenei, apoyamos al nuevo líder supremo, el hijo de Ali Khamenei, Mujab creo que se llama. Puede que lo pronuncie mal, es mi trabajo. Así que, disculpen, pero el punto es, estamos completamente desconectados de la realidad, no respetamos nada. Tratamos a los iraníes como si fueran un montón de jinete de camellos, cabezas de trapo, negros de la arena, o cualquier otro término despectivo que podamos usar y que hemos usado para describir a la gente de Oriente Medio, en lugar de reconocer que son uno de los pueblos más cultos, refinados y dignos que ha conocido el mundo, con una historia de miles de años. Y el pueblo iraní, incluso el islamista que apoya a la República Islámica, abraza esa historia. Respeta su cultura. ¿Y quieres que esta gente venda ese legado que tienen? Eso simplemente no va a pasar, pero somos ignorantes respecto a esto. Y ahora no solo estamos explotando cosas, estamos explotando la historia. He oído historias. Solo espero que no sea cierto, pero he oído que en Teherán están haciendo estallar construcciones de la época Qajar. Y de nuevo, puedo estar pronunciándolo mal. Puede pronunciarse de otra manera, pero saben de qué... Está bien, tu pronunciación está bien. Estoy a salvo. Sabes, hubo una época en la que intentaba pronunciar Bab el Mandeb y lo tropezaba como 20 veces. Y alguien hizo un meme genial mostrándome decir, ya sabes Bab el Mandeb. Y decían, oh, el Bab el Mandeb. Y al final digo, el Bab el Mandeb, y todo un grupo de gente aplaude. Bien. Lo intento, de verdad que lo intento, pero la dinastía Qajar, el arte, la historia, la cultura de allí. Cuando fui a Irán me acompañó un escolta de la Guardia Revolucionaria, pero me llevó a esos lugares y se quedaba asombrado por la belleza. Sabes, simplemente veneran su historia, y creo que la hemos volado. Y creo que estamos haciendo estallar lugares en Isfahán, estamos haciendo estallar sitios en Shiraz, estamos haciendo estallar lugares en Kashan. Lo que le estamos haciendo a Irán es un genocidio cultural, pero no nos importa porque no comprendemos quiénes son los iraníes ni apreciamos lo que son. No conocemos su historia. Y todo lo que hacemos es alinearnos con una nación, Israel, que es totalmente capaz de cometer genocidio contra una nación de 90 millones, como lo fue al cometer genocidio contra una población de 3 millones en Gaza. Sí. Scott, cuando Pete Hegseth nos da una cronología de la guerra y habla de 4 días, luego 4 semanas, ahora mismo no sé cuánto tiempo va a tomar. Me recuerda, no sé si viste el video, que compara a Rumsfeld con Pete Hegseth hoy. Parecen lo mismo. Da la impresión de que hablan de la misma idea sobre la guerra. No parece que Pete Hegseth, porque él formó parte de eso, dijo que estuvo en Oriente Medio. Sabía lo que era la guerra, pero no recuerda cuál fue la mentalidad que lo llevó al Oriente Medio, a esa guerra, que fue simplemente la presidencia de George Bush y la gente que la rodeaba. El presidente Bush creyó que lo podrían, ya sabe, resolver en poco tiempo, pero no fue así. Aquí comparan a Rumsfeld con Pete Hegseth. No puedo decir si el uso de la fuerza en Irak hoy duraría 5 días, 5 semanas o 5 meses, pero ciertamente no va a durar más que eso. El presidente Trump tiene toda la libertad del mundo para hablar sobre cuánto puede o no puede tardar. 4 semanas, 2 semanas, 6 semanas. Podría adelantarse, podría retrasar. Sí.
¿Cómo es posible que alguien que estuvo en esta guerra, en Irak, en Afganistán, no sé exactamente dónde, no entienda la realidad de lo que está pasando y no ve la amenaza de una guerra prolongada? Creo que eso realmente está ocurriendo. Va a ser una guerra larga. No va a ser corta, ya sabe, pero no parece que la administración del presidente Trump lo comprenda del todo. Estoy repasando rápido el currículum de Hegseth. No es nada impresionante. Se alistó. Obtuvo la comisión en el ejército. Hizo despliegues en Afganistán e Irak. Cuando lo miro, tiene la insignia de infantería de combate. Pero cuando veo su estrella de bronce, es una estrella lisa, lo que significa que no se la dieron por heroísmo. Así que este es un tipo que, ya sabe, en esa época daban condecoraciones a diestro y siniestro a cualquiera desplegado. Este es un hombre que no ha visto combates duros. No sabe lo que es el combate intenso. Y es un hombre que nunca alcanzó un puesto de autoridad significativo. No ha mandado tropas en combate a nivel de batallón ni a ningún nivel superior. Así que debemos tener cuidado cuando Pete Hegseth se pone a decir, ya sabe, yo estuve allí, yo hice eso. También hay que juzgar a Pete Hegseth por sus propias palabras. Si recuerdan, cuando se dirigió a 800 generales y almirantes estadounidenses en Cuántico en octubre de 2025, creo, el año pasado, definió lo que consideraba el epítome del estándar militar. Y básicamente dijo que es de 1993, un capitán, grado 3, o un sargento de Estado Mayor, grado E6. Pues, ¿adivina qué, Pete? ¿Adivina quién fue capitán en 1993? Yo. Yo soy el epítome. Soy aquello que tú nunca has sido y nunca serás. Soy el tipo que se entrenó durante lo más duro de la Guerra Fría, cuando el ejército estadounidense era realmente la mejor fuerza militar del mundo. Soy alguien formado en el etos correcto del servicio militar, uno fundado en la Constitución y basado en el profesionalismo absoluto en todo lo que hacemos. Esto es anterior a la politización, anterior al woke, anterior a los programas de diversidad, equidad e inclusión, anterior a cualquier cosa. Esto es cuando los hombres eran realmente hombres, y los sargentos de Estado Mayor con los que traté también eran así. Soy todo lo que tú nunca serás, Pete. Soy un profesional. Eres un maldito aficionado, un puro aficionado, y lo que eres es un aficionado amargado. Eres alguien que desearía ser algo que nunca será, y por eso te estás haciendo el que eres eso en lugar de ser el secretario de Defensa. Así que Pete Hegseth es, en pocas palabras, un chiste andante. No está calificado para el puesto que ocupa. Y, de nuevo, ya es hora de que seamos honestos. Tenemos que empezar a señalar estas cosas. No podemos pretender que Pete Hegseth esté calificado para hacer lo que está haciendo, porque mientras sigamos fingiendo eso, estará bien que él se quede ahí, mostrando esa vacilación. Dios mío, ¿tienes un plan de guerra o no, Pete? Pregunta simple, ¿sí o no? ¿Un plan de guerra o no? Porque pareces inventarlo cada día de la semana. Te levantas mañana, las cosas cambiaron, y ahora das una rueda de prensa cambiando los parámetros. Si ibas a enviar tropas a tierra, deberías haberlo pensado hace 9 meses. Tendrían que estar desplegándose ahora, en lugar de que ahora hables sobre la posibilidad. ¿Y qué presidente no sabe lo que está haciendo? ¿Sabes? Cheney habló en 2002, pero se te olvida que Cheney fue secretario de Defensa durante la tormenta del desierto y el escudo del desierto. Él sabe lo que significa movilizar tropas. También olvidamos que, antes de que Dick Cheney se politizara en exceso como secretario de Defensa, él frenó el avance hacia Bagdad al final de la Guerra del Golfo. Después de que aplastamos al ejército iraquí en el campo de batalla, había gente que decía, debemos rematarlo e ir hasta Bagdad. Y Cheney dijo, no. Dijo porque, si lo rompemos, nos toca asumirlo. Si lo ocupamos, tenemos que hacernos responsables. No estamos listos para eso. No tenemos un plan para eso. Dick Cheney entendía que hay que tener un plan bien pensado y asesorado por expertos. Eso se olvidó antes de que fuéramos a la guerra en Irak, y ves las consecuencias. Fuimos a la guerra en Irak con un plan a medias. No teníamos un plan para el éxito y no sabíamos. Terminamos ocupando el país con un zar. ¿Sabes? ¿Cómo se llamaba ese tipo? Paul, ahora no recuerdo su nombre. Pero el tipo que dirigía el país y básicamente desmovilizó al ejército iraquí y aplicó la desbatificación y eliminó básicamente lo único que mantenía unido a Irak. Y luego Irak se degradó en caos, en una guerra sectaria anárquica y todo eso. Quedamos atrapados en medio y el resto es historia. Lo rompimos. Nos echaron.
No sé qué cree Hexet que está haciendo, porque fuimos a la guerra con un plan a medias pensado para apaciguar al gran Israel. Israel se está riendo todo el camino hasta el banco. A ellos no les importan los estadounidenses. No les importa que nos estemos arruinando. No les importa nada más que cumplir su plan del gran Israel. Así que se están riendo mientras nosotros nos partimos la espalda aquí. Nos estamos partiendo la espalda, y se nota el pánico en la mente de Hexet. O sea, cuando le quitas el placer de hundir un barco que había ido a la India a participar en un festival, un buque mercante, lo habían exhibido en las costas, y ahora está frente a la costa de Sri Lanka, no es un combatiente activo, simplemente iba de regreso o hacia donde fuera, y nosotros enviamos un submarino. No estamos en un estado de guerra. ¿Qué autoridad legal tuvimos para hundir ese barco? El Congreso lo autorizó. Según el Congreso, al parecer teníamos autoridad legal para anticipar un ataque con misiles iraní contra nosotros. Pero ese barco estaba ahí fuera y lo hundimos, el acto más cobarde posible. No le dimos oportunidad. El submarino no salió a la superficie para decir ríndanse ni enviar señal alguna. Ese barco navegaba, no estaba en modo de combate y lo hundimos. Y Pete Hexet se jacta como si esto fuera una muestra de la supremacía militar de Estados Unidos, como si debiéramos estar orgullosos. No, Pete, nos avergonzamos de ti y de esa acción. Es algo que el comandante del barco nunca debió haber hecho. Ese comandante de submarino nunca debió hundir ese barco. Ese barco no representaba amenaza para nadie. ¿Y por qué lo hundimos? Porque podemos. Y no me digan que estamos en guerra, porque el Congreso se niega a declarar la guerra. El Congreso calificó esto como una acción defensiva. Quiero decir, eso es lo que decía Mike Johnson. Es defensiva. Por lo tanto, no es realmente un conflicto. No nos involucramos. Es puramente defensiva. Fue una acción defensiva enviar un submarino frente a la costa de Sri Lanka para hundir un barco. A mí me sonó bastante ofensivo. Y esto es lo que estamos haciendo con todo. Esto es una campaña incompetente que se basaba por completo en la idea del colapso del régimen. Ahora que eso fracasó, ya no saben por qué luchan. Se limitan a volar edificios. Y eso es todo lo que hacen, volar edificios. Si crees que hay algo dentro de los edificios que bombardean, eres más tonto que una piedra. Porque cualquier cosa de valor fue evacuada hace mucho y escondida en cualquiera de los cientos de escondites que los iraníes han estado preparando desde 2005. Vayan, revisen la historia de Firdos. La caverna subterránea donde pusieron esa capacidad de enriquecimiento no fue construida para Firdos. Se construyó para ocultar cosas. Es uno de varios escondites en la región construidos para vaciar las fábricas de su equipo de producción de alto valor. De modo que cuando naciones como Estados Unidos entren y lancen bombas sobre los edificios, solo destruyan bloques de hormigón y otras estructuras. Pero las cosas de alto valor ya fueron trasladadas. Así que todo se ha ido. Todo fue movido. Solo estamos volando edificios vacíos. Estamos matando a muchos civiles en el proceso, pero no estamos logrando casi nada. Los iraníes han estado observando cómo lucha Estados Unidos y les recomendaría a cualquiera que tome al pie de la letra lo que dice Pete Hexet o cualquier militar estadounidense hoy en día que no lo haga. Los iraníes son expertos en ser iraníes. Con eso quiero decir que saben cuál es su plan. Han estado observando cómo pelea Estados Unidos desde la guerra. Entienden cómo Estados Unidos e Israel llevan a cabo distintas operaciones. Los iraníes son muy expertos en observar cómo operan los israelíes, porque Irán ha sido el principal patrocinador de Hezbollah y sus asesores iraníes han trabajado mano a mano con Hezbollah. Así que conocen todo sobre cómo Israel realiza operaciones terrestres, aéreas, todo el asunto. Al prepararse para esta campaña, ¿crees por un segundo que los iraníes no se preguntaron, ¿cómo hacemos para que los estadounidenses y los israelíes gasten la mayor parte de sus recursos persiguiendo fantasmas? ¿O dijeron, vamos a salir y hacer esto, exponiéndonos totalmente a la merced de los estadounidenses y que los israelíes vendrán volando buscando cualquier indicio y se abalanzarán sobre eso? Vamos a sacrificarlo todo solo para poder lanzar unos misiles. Nos tienen persiguiendo fantasmas. Mira, cuando leo a los israelíes dicen, los hemos reducido a 12 lanzadores. Yo digo, ¿en serio? Vaya, sois realmente buenos. 12 lanzadores. Espera, soy un simple infante de marina, no muy bueno en matemáticas, pero ¿no lanzaron los iraníes más de 12 misiles contra Israel el otro día? Si solo tienen 12 lanzadores y al mismo tiempo lanzaron misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait, ¿cómo funciona eso? Israel
sois los más listos del planeta, elegidos por Dios, igual tenéis matemáticas divinas, pero simplemente no saben de lo que hablan. Les recuerdo que, cuando empezó la guerra del Golfo, atribuimos correctamente a Irak 19 lanzadores móviles. Una semana y media después de iniciada la guerra, habíamos destruido 64. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo conviertes 19 en 64? Y al mismo tiempo los iraquíes lanzaban grandes cantidades de misiles contra Israel y Arabia Saudita. Eso significaba que estábamos destruyendo cosas que no eran lanzadores. Y ese era el problema. Estábamos allí reventándolo todo porque teníamos una enorme presión por lograr algo. Había muchísima presión política. Y te digo ahora mismo, estamos reventando cosas. Puede que consigamos algún lanzador aquí y allá. Estamos destinando recursos considerables a ese esfuerzo. Pero si piensas que los iraníes no lo han pensado y que no hay señuelos, estás equivocado. Pregúntate cómo podrías verte empujado a enviar tu patrulla aérea de combate sobre algo. Hay señales visuales. Así que los iraníes tendrán señales fijas. Saldrán, montarán un lanzador y lo alzarán. Ahora bien, si yo fuera un analista militar y mirara la marca temporal de la imagen y dijera que fue tomada hace 45 minutos, diría, no vale la pena atacar, porque los iraníes habrán terminado 5 a 7 minutos después del lanzamiento. Ya se habrán movido. Así que, a menos que podamos llevar un activo al objetivo, dentro de 5 a 7 minutos desde la detección, ni lo intentes. Pero no, los mandamos, lo reventamos, mostramos la imagen y decimos, lo conseguimos. No, no lo conseguiste. Conseguiste algo que los iraníes querían que consiguieras y lo pusieron ahí para que los recursos que tenías se concentrasen físicamente en este punto. Ahora, traza la sincronización de los otros lanzamientos y las ubicaciones. Verás que los iraníes crean impulso por aquí para desviar recursos y abrir una ventana de vulnerabilidad allá. Porque ahora no tenemos recursos para atacar y los misiles se lanzan. Se ha cometido un error. ¿Qué pasa si sacan un lanzador, lo elevan y hay una fuga y el misil se queda atascado en la posición elevada? Bueno, ese misil está jodido. Se va a quedar ahí. Los tipos estarán intentando bajarlo. Y nosotros entraremos y lo reventaremos. Mostraremos ese vídeo y diremos, lo conseguimos. Sí, conseguimos uno ahí. Felicidades, pero no lo conseguimos por ser más listos que los iraníes. Lo conseguimos porque ocurrió un error. Así son las cosas. También hay, ya sabes, señales de comunicación. Así que los iraníes se van a quedar ahí inundando las ondas con comunicaciones, porque son expertos en esto. Y van a revelar señales. Van a decir cosas como, envíen al convoy X. Usarán palabras en clave. Envía el convoy X para acá. Generen tráfico de movimiento. Y van a tener gente moviéndose por ahí. Y nosotros saldremos, lo rastrearemos y nos están atrayendo lejos del lugar desde donde lanzan. Ya sabes, al final nos daremos cuenta y dejaremos de responder. Pero los iraníes tienen un plan que han estado diseñando desde hace tiempo, 20 años, para ser exactos. Y nosotros no tenemos un plan. Nuestro plan era empezar a bombardear, matar a Khamenei y en 4 días tener gente en las calles exigiendo, Presidente Trump, hemos hecho lo que pudimos. Ahora depende de usted. Bueno, el pueblo habló. Apoyan al mártir Haile Khamenei. Apoyan al nuevo líder supremo. Apoyan al gobierno de Irán. Así que ahora no tenemos un plan. Y ahora las consecuencias de no tener un plan se manifiestan. Nos estamos quedando sin misiles, sin bombas, sin objetivos. Ese es el peligro real. Porque al quedarnos sin objetivos vamos a empezar a buscar otros nuevos. Y no tenemos idea de qué nos vamos a encontrar. Así que empezaremos a volar cosas por los aires. Aquí es donde vamos a volar hospitales. Aquí vamos a volar escuelas. Aquí vamos a volar refugios antiaéreos. Y esta es la realidad de la guerra. Se va a poner horrible. Y a los israelíes no les importa. Los israelíes dirán, incluso cuando hablen con Estados Unidos, que fue simplemente un error. Con los israelíes básicamente van a aplicar la doctrina de Dahía, ya sabes, el suburbio sur de Beirut. Arrasarlo, enviar una señal, arrasarlo. Y ahora mismo están yendo barrio por barrio en Teherán y arrasándolo, bombardeándolo. Y van a arrasar todo Teherán. Cuando esto termine, Teherán va a parecer Gaza. ¿Pero qué esperabas? Vas a la guerra contra una nación genocida. Quiero decir, Israel es una nación enferma y genocida. Solo entienden cómo cometer genocidio y eso es lo que le están haciendo ahora a la nación de Irán. Scott, uno de los radares que ayer fue golpeado era sabes, de alerta temprana, lo están llamando 1.1.
Era un radar de alerta temprana de misiles balísticos en Qatar por $1.000 millones. Se está usando ese radar en combinación con los sistemas defensivos de Israel. ¿Y cómo influirá eso en el conjunto? Porque tienen que enviar la señal al sistema de defensa aérea. ¿Es eso así? ¿Y qué tan importante es eso para el concepto general de defensa de Israel? Tengo entendido que la posición de ese radar, donde estaba, servía para dar advertencia temprana, detección temprana de lanzamientos de misiles balísticos iraníes. Así obtienes las señales, ¡boom! Y ahora, porque no puedes mantener un sistema operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que tienes que dejar partes fuera de servicio. Entonces, cuando recibes un indicador de lanzamiento, envías la señal, obtienes la velocidad, obtienes el azimut, puedes predecir la dirección e incluso, en algunos casos, el punto de impacto solo con esos datos. Y luego introduces esos datos y empezamos a poner en cola otras capacidades de detección para obtener radares activos, buscando, escaneando, solapando, desbloqueando defensas, todo para crear un enfoque por capas que defienda contra ese ataque. Si eliminas eso, no tienes la advertencia temprana, así que los iraníes ganan ventaja porque van a disparar y habrá que esperar a que los detecten los satélites. Puede que no obtengas el mismo resultado predictivo y entonces tendrás que escanear aún más. Y al escanear más, entiendes que en primer lugar, estás malgastando recursos, pero además estás revelando información porque, de nuevo, no sé cómo actúan los iraníes. Si yo fuese ellos, volaría drones equipados para recolectar inteligencia de señales. Y mientras lanzo mis misiles, mis drones están ahí fuera escaneando y buscando la activación de radares. Vamos a evaluar las señales, ver la intensidad, cuánto tiempo están activas y la dirección de los radares. Luego vamos a supervisar, ya sabes, cómo funcionan los interceptores de misiles. ¿En qué momento activas la defensa antimisiles? ¿En qué momento activas David Sling y Arrow? Todos esos datos se integran y, digamos, los consiguen. Supongamos que se lanza ese misil y ¡boom! Los iraníes dirán, ¿cuál fue la vulnerabilidad? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo evitamos que vuelva a ocurrir? ¿Qué tenemos que hacer para que esos sistemas no funcionen en absoluto y alcanzar la máxima capacidad? Y harán ese ajuste, saturarán el sistema y crearán distracciones. El siguiente misil entra y alcanza el objetivo en tierra. Así es la guerra de misiles. Y los iraníes son maestros en eso. Y al cegar a la coalición, al destruir ese radar, se aumenta considerablemente la capacidad de Irán para asegurarse de que sus misiles alcancen los objetivos que pretenden. Πρόκονος Irán se busca solución. Sí, Scott, antes de terminar, mucha gente tiene curiosidad sobre el papel de la India en todo esto. Fue un gran acontecimiento ver a Modi en Israel y dejar claro lo cercano que es a Netanyahu y a Israel, o simplemente es un dirigente político. Está haciendo lo que considera mejor para la India por el momento. ¿Y cómo ves todo el asunto? Porque la India forma parte del grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y sabemos lo importante que es. Y cuando ves a Modi hacer esto, es significativo. ¿Y qué pasa con el concepto de la región y del grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Bueno, es muy significativo. Fíjate, ¿cuándo fue eso? Septiembre de 2023. Tuvo lugar la cumbre del Grupo de los 20, creo, en Nueva Delhi, India. Joe Biden era presidente entonces. Salió junto a Modi y anunció el corredor económico India-Oriente Medio-Europa. Básicamente, la idea era que mercancías fabricadas en la India se embarcaran en un barco portacontenedores que se enviaría a los Emiratos Árabes Unidos, se cargaría en un tren que atraviesa Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania, y llegaría a Israel, al puerto de Haifa. Allí se cargaría en un portacontenedores, cruzaría el Mediterráneo, se descargaría en un puerto de Grecia y desde allí entraría a Europa. Así que aquí tienes este corredor. Ahora, el aspecto clave aquí es que estos países están trabajando con Israel. Israel forma parte de la ecuación general y la India fue una de las principales promotoras de esto. La ironía fue, y nadie se dio cuenta entonces, que el puerto de Haifa, y tanto el puerto de Haifa como el de Grecia, fueron construidos con dinero de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
y la mayoría de las líneas ferroviarias que se pensaba usar también fueron construidas con dinero chino. Así que el orden económico India-Oriente Medio-Europa se suponía que competiría con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, pero en realidad acabó integrándose en ella. Eso, otra vez, demuestra la estupidez de la gente. Pero la India siempre ha apoyado a Israel. Así que no me sorprende que Modi fuera a Israel. Y el momento también, creo que Modi entendía lo que iba a suceder y estuvo allí para dejar claro el posicionamiento de la India. Mira, la India, si se cierra el estrecho de Hormuz, va a pagar un precio muy alto. Obtienen una parte importante de su energía a través del estrecho de Hormuz. Por eso creo que esto fue una declaración política de Modi sobre la India, sobre el lado en el que está y que aboga por mantener el estrecho abierto y cosas por el estilo. Ya veremos. Pero no, la India no es un miembro muy fiable del grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. India tiene algunas relaciones bilaterales con Rusia. India tiene una relación tensa con China. Pero India, más que nada, ha demostrado ser una herramienta absoluta de Estados Unidos y, por extensión, de un Israel expansionista. Pero una... Sí, sí. Muchas gracias, Scott, por estar con nosotros hoy. Un placer, como siempre. Bueno, gracias. Puede que no me des